la facilidad que se le va a otorgar a los conductores y repartidores que presten servicios de choferes o de repartidores de alimentos a través de plataformas tecnológicas. Muchos de los planteamientos fue, oye, ahora le vamos a cobrar o tienen que pagar contribuciones los choferes de estas que prestan servicio de independencia a través de estas plataformas o las personas que entregan alimentos preparados. Para poner en contexto en las bondades y los beneficios que tendrían los conductores o repartidores de alimentos, vamos a partir el día de hoy de explicarles por qué nace o cuál es la obligación de las personas físicas de contribuir al gasto público, partiendo del principio constitucional. En el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la obligación para todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Estas leyes secundarias nos estamos refiriendo a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley al valor agregado. Se establece en esta legislación, en primer lugar en la ley del impuesto sobre la renta, que todas las personas físicas están obligadas al pago del impuesto sobre la renta respecto de todos sus ingresos, ya sea que se perciban en efectivo, en bienes, en crédito o cualquier otra fuente de riqueza. Esto porque es importante mencionarlo, porque se ha interpretado, se ha malinterpretado en diversos foros o en redes sociales que pues, ahora con la regla o con la facilidad prevista en estas reglas se les va a cobrar impuesto, y eso es incorrecto. La regla prevé beneficios que vamos a ver más adelante y pues todos los mexicanos, como lo señalamos, tienen obligación o tenemos obligación, ¿no? Tenemos obligación de contribuir a los gastos públicos. En el caso del impuesto sobre la renta es respecto de sus ingresos. Entonces es claro que si una persona física, conductor, que presta sus servicios de transporte, por esta actividad está obteniendo un ingreso, pues por este ingreso tendría que contribuir de la manera proporcional y equitativa. ¿Por qué la ley del impuesto sobre la renta establece que deben de contribuir? Porque están realizando una actividad empresarial o están prestando un servicio profesional de manera independiente, ¿sí? Al tener este ingreso, pues la ley les establece una serie de obligaciones que tendrían que cumplir, que es una carga en muchas ocasiones complicada para un pequeño contribuyente o para un contribuyente que tiene un perfil administrativo, económico, mediano, ¿sí? Entonces hay en la ley del impuesto sobre la renta establecen dos regímenes fiscales a través de los cuales estos contribuyentes que prestan este tipo de servicios pueden contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. En primer lugar está el de actividad empresarial, ¿sí? Es un régimen en el cual los contribuyentes pues tienen determinadas obligaciones, como lo comentaba. La principal, realizar pagos provisionales mensuales, ¿sí? Hacer un cálculo, llevar contabilidad. Más adelante vamos a especificar algunas obligaciones puntuales que tienen los contribuyentes que tributan al día de hoy dentro de estas plataformas en el régimen de actividad empresarial. El otro régimen, que es un régimen de beneficio, ¿sí? Por la forma en cómo se plasmó en la ley en 2014, es el régimen de incorporación fiscal. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen de incorporación fiscal? Quien realiza una actividad empresarial o presta un servicio, por lo cual no requiere un título profesional. Aquí podrían ingresar a este régimen quienes prestan servicios de transporte o entrega de alimentos, porque para realizar esa actividad no se requiere un título profesional. Y una de las condiciones que establece este régimen es que no excedan en el ejercicio de 2 millones de pesos. Entonces ahí tienen posibilidad estos contribuyentes de tributar en renta conforme al régimen de incorporación fiscal. Ahí es, como lo mencioné, es un régimen que ya prevé simplificación, son pagos bimestrales, ¿sí? Y tienen oportunidad de tener el primer año en que se constituyan como régimen de incorporación un estímulo del 100%. No obstante, pues bueno, también tienen ciertas obligaciones que cumplir, que más adelante vamos a ver que con la regla se les dan
facilidades adicionales. En materia de IVA, la ley de IVA establece que se va a causar este impuesto cuando se preste un servicio. En el caso particular, la ley establece en el artículo 14, fracción segunda, que el prestar un servicio de transporte es objeto del IVA. ¿Qué significa esto? Que cuando el contribuyente o el chofer de transporte presta su servicio, que es un servicio privado de transporte, en ese momento tendrá que estar causando el IVA. El IVA es un impuesto indirecto que se tiene que trasladar al consumidor final. Quienes pagamos el impuesto al valor agregado somos nosotros como consumidores finales. En el caso, el usuario del transporte o quien va a recibir la entrega del alimento, él tiene que pagar el IVA como consumidor final. Entonces el transportista tiene que trasladar este impuesto, que la ley del IVA establece una tasa general del 16%. Aquí se causaría por un viaje, suponiendo que se cobren de ingresos 100 pesos, se tendría que estar trasladando 16 pesos de impuesto al valor agregado, ¿sí? Como les comento, este impuesto no lo va a pagar directamente el conductor o el chofer, exacto, sino lo va a pagar el consumidor final, ¿sí? No obstante, quien es sujeto del impuesto es el chofer y él tiene obligación de tener ese IVA y enterárselo al fisco, haciendo una declaración mensual que se entiende como pago definitivo. La regla también establece beneficios para que estos contribuyentes puedan tener una simplificación en el cálculo y en el pago del impuesto al valor agregado. Ok, como les comentaba anteriormente, dentro de las principales obligaciones que tienen los contribuyentes que tributan en el régimen de actividad empresarial o en el de incorporación fiscal, en materia de renta, tienen que tener una inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Aquí sí quiero hacer un paréntesis y explicarles detalladamente por qué es necesario que se encuentren inscritos. En las redes se han generado diversos planteamientos en el sentido de que unas plataformas me exigen estar inscrito, otras no. Y lo que les puedo decir es que es obligación de ustedes. Si ustedes tienen un ingreso, si ustedes están realizando una actividad empresarial, ustedes, la ley y el Código Fiscal establece que tienen la obligación de inscribirse. Para obtener su Registro Federal de Contribuyentes, estamos hablando de que son personas físicas, el procedimiento es muy sencillo. Ustedes, teniendo su clave única de registro de población o la clave CURP, podrían hacer la inscripción directamente en el portal de internet del SAT. Podrían elegir entre el régimen de actividad empresarial o el régimen de incorporación fiscal, pero sí es necesario, y la regla está diseñada para que los contribuyentes, hablando de los socios conductores, se inscriban al RFC en estos dos regímenes que les comento. Entonces, su primera obligación es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Tienen que llevar contabilidad, ¿sí? Llevar un registro de ingresos y egresos como cualquier contribuyente que realiza una actividad empresarial. Aquí la recomendación en el régimen de incorporación es llevar un registro, una libreta con sus ingresos y egresos. Respecto de los egresos, la recomendación que siempre hemos hecho es que tengan sus comprobantes fiscales. Es decir, si yo tengo mi vehículo y presto el servicio de transporte de personas, estoy realizando también gastos por esta actividad empresarial. Estoy realizando cargo de combustible, para lo cual debo exigir o solicitar mi comprobante fiscal con mi RFC para poder hacerlo deducible. Si le requiero una reparación mecánica al vehículo, pues también es un gasto deducible y necesitaría estar solicitando mi comprobante fiscal. Es decir, estar recabando los comprobantes de los gastos que estoy haciendo para la realización de mi actividad. Si necesito cambiarle llantas al vehículo, a la motocicleta, a la bicicleta, pues también son gastos que tendría que estar soportados con un comprobante fiscal digital por internet. La siguiente obligación es emitir facturas por los ingresos que perciban. Aquí la aclaración que les quiero transmitir es: todos
los contribuyentes cuando obtienen un ingreso tienen obligación de emitir un comprobante fiscal. Muchos de los planteamientos han sido en el sentido de, oye, pero es que el cliente al final, el usuario final, nunca me pide un comprobante. No me lo exige, por lo tanto, pues no lo genero. Sí tienen razón en si no se lo exigen, pues no tendría que enviar un comprobante fiscal a ese usuario, sino hacer una factura global. ¿Sí? Hacer una factura global sumando los ingresos que hayan obtenido durante el día por cada uno de los viajes. Tendrán que estar haciendo una factura y la facilidad es que la puedan hacer diario, semanal, mensual o bimestral, tratándose de los contribuyentes de régimen de incorporación. Esto, como antecedente, reitero, es para aclarar que el día de hoy las personas que estén prestando ya su servicio a través de la plataforma tendrían que estar cumpliendo con cada una de estas obligaciones. No es si la plataforma me lo exige, no es si una sí, otra no, o por qué me voy a dar de alta, como lo comentamos, y les reitero, ya es obligación de ustedes estar cumpliendo con esta parte en materia de renta. Y finalmente, para la parte de IVA, pues también hay ciertas obligaciones que establece la legislación, como presentar declaraciones mensuales, llevar contabilidad de conformidad con el código, que es una contabilidad electrónica, o si están en régimen de incorporación a través de mis cuentas, pueden llevar estos registros contables, entregar y emitir facturas igual. Esto, les reitero, ya es obligación que tendrían que estar cumpliendo, y si partimos de esto, seguramente muchas dudas se van a solventar. ¿Por qué? Porque se ha mal informado y es momento de aclarar y de pues hacer estas especificaciones de todos tenemos que cumplir con estas obligaciones. El valor agregado de la regla es que nos va a simplificar y les va a simplificar a los socios conductores o a los drivers, como se les denomine conforme a su plataforma, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta regla se emite con la intención de facilitarle a aquellas personas físicas que prestan el servicio de transporte a personas o de alimentos actualmente, ¿no? Es decir, en la resolución miscelánea fiscal para 2019, que fue publicada el 29 de abril de este año, se publicaron diversas reglas que facilitan y promueven el cumplimiento de las obligaciones fiscales para conductores y repartidores de alimentos que prestan servicios a través de plataformas tecnológicas. Las más conocidas son Uber, Cabify, Uber Eats, Rapid, Sin Delantal, por mencionar algunas. ¿En qué consiste el esquema? Es muy sencillo. Las empresas, las personas morales, nacionales o extranjeras que proporcionan el uso de plataformas tecnológicas efectuarán una retención tanto de impuesto sobre la renta como de impuesto al valor agregado, que deberán pagar o enterar al SAT por el servicio prestado. Con lo anterior se permite que los prestadores de servicios paguen el impuesto sobre la renta o el IVA a través de dichas plataformas tecnológicas. La retención se realizará de forma mensual o, en su caso, por un periodo de 7 días respecto de cada persona física, y se efectuará sobre el total de los ingresos que el operador de la plataforma efectivamente cobre al usuario. Finalmente, la retención del impuesto sobre la renta será del 3, 4, 5 y 9%, dependiendo del ingreso mensual del operador, mientras la retención para efectos del impuesto al valor agregado será del 8% sin importar el ingreso obtenido. ¿Cuáles son las obligaciones de las plataformas tecnológicas? Las plataformas tecnológicas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México tienen que estar inscritas en el RFC únicamente con el carácter de retenedor. Deberán proporcionar a cada persona física un CFDI de retenciones e información de pagos acompañadas del complemento denominado Servicio Plataformas Tecnológicas a más tardar el día 5 del mes inmediato siguiente, y en caso de que se efectúen retenciones por un periodo de 7 días, el CFDI podrá ser proporcionado de forma semanal. Además, tendrán la obligación de enterar al Servicio de Administración Tributaria las retenciones efectuadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente por el que se efectuó la retención. Tendrán que enviar a través de correo electrónico al usuario del servicio el archivo
del CFDI que ampara el monto de la contraprestación y deberán conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que efectuaron las retenciones y el entero correspondiente del impuesto sobre la renta e IVA. Ahora bien, las obligaciones que tienen los prestadores de servicios, es decir, los choferes o los repartidores, serán las siguientes. Es obligación de cualquier persona física o moral en México estar inscrito en el RFC, ya sea en el régimen de personas físicas con actividades empresariales o en el régimen de incorporación fiscal conocido como RIF. Señalando como actividad económica el servicio de transporte terrestre de pasajeros a través de una plataforma tecnológica o servicio de entrega de alimentos preparados a través de una plataforma tecnológica. También tendrán la obligación de expedir facturas electrónicas cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 29 y 29A, ambos del Código Fiscal de la Federación, cuando así se lo solicite a quien le prestan el servicio. En caso contrario, podrán elaborar un CFDI o una factura electrónica global de forma diaria, semanal, mensual o bimestral. En este último caso, tratándose de contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal, en el cual consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general. Finalmente, tendrán la obligación aquellos contribuyentes que tributan en el RIF y que obtengan únicamente ingresos por la prestación de servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos, de manifestar a la plataforma que optan porque les efectúen las retenciones correspondientes tanto para impuesto sobre la renta como para impuesto al valor agregado. Bien, para muy bien puntualizar algunas cuestiones que parecería, oye, si tengo en lo individual obligación de inscribirme al RFC, de dar facturas, pues hasta ahorita no veo ningún beneficio, ¿no? Esto es una parte general, tienen que estar inscritos y estar emitiendo este comprobante fiscal, si es una obligación que tendrán que cumplir estando adentro o fuera de la plataforma. Donde van a ver el beneficio ya real los conductores es partiendo de qué régimen están tributando. Es decir, hoy les preguntaría, tú estás prestando un servicio a través de una plataforma, ¿en qué régimen fiscal estás? ¿Actividad empresarial o régimen de incorporación? Partiendo de ello, pues podemos ver los efectos que establece ya la regla como beneficios. La plataforma va a retenerles un porcentaje para efectos de renta atendiendo al monto de sus ingresos. Si sus ingresos son hasta 25,000 pesos, el monto el porcentaje de la retención va a ser del 3%. ¿Sí? Es decir, si yo no excedo en el mes de ingresos de 25,000 pesos, por cada viaje que realice y respecto del monto total de sus ingresos, la plataforma va a retener el 3%. Este porcentaje de retención, ¿qué va a suceder? Si están en actividad empresarial, como se advierte en pantalla, personas físicas con actividad empresarial que obtienen ingresos por otras actividades, que obtienen ingresos por la prestación del servicio a través de la plataforma por otra actividad, si tienen otro negocio, podrán acreditar esta retención, ese 3% lo van a poder acreditar de sus pagos provisionales mensuales, ¿sí? Y en materia de IVA, que la retención de la plataforma va a ser del 8%, pues se va a entender o se va a considerar que esa retención es un pago definitivo. Con ello que se evitarían, por un lado, no hacer declaraciones mensuales y cumplir con las obligaciones en materia de IVA, de llevar una contabilidad o de llevar registros contables, porque el pago que estarían haciendo la plataforma por cuenta de ustedes, que es la retención del 8%, se entendería un pago definitivo mensual. Si la persona física únicamente obtiene ingresos por la realización de la prestación del servicio a través de la plataforma, es decir, tengo mi vehículo, soy chofer, no tengo otros ingresos, no tengo otros negocios, para efectos de renta no tendré que hacer pagos provisionales, tener que estar haciendo declaración mensual de pagos provisionales,
se establece que pueden ser estas retenciones que se efectúen como pagos provisionales, por lo tanto solo deberán presentar su declaración anual. En el caso de IVA, pues también los pagos o las retenciones van a tener el carácter de definitivo, no tendrán que hacer declaraciones mensuales en materia de IVA. Aquí se traduce en la facilidad una retención que se va a considerar pago provisional para renta o pago definitivo para impuesto al valor agregado. Retomando el punto de inicio que establece la ley, recuerden, el IVA por esta prestación de servicios es a tasa 16%. Ustedes hacen un viaje de 100 pesos, trasladarían el 16% al consumidor final, la plataforma estuviera reteniendo únicamente el 8%, ¿sí? Entonces la plataforma pagaría esos 8 pesos por cuenta de ustedes, lo cual evitaría pues, hacer los cálculos, hacer la declaración y llevar todo el cumplimiento de obligaciones que ya les expusimos. ¿Qué sucede si ustedes son contribuyentes que al día de hoy están tributando en el RIF? Bueno, para empezar, si ustedes únicamente obtienen ingresos de la plataforma por la prestación de servicios y no tienen otros negocios, no tienen otras actividades, esta retención pues va a tener el carácter de definitivo, por lo que quedan relevados de presentar sus declaraciones bimestrales. Lo mismo sucedería en IVA. Este IVA que se les retiene es definitivo, es decir, prácticamente no tendrán que hacer ya nada. Si son RIF, que únicamente obtienen ingresos de la plataforma. Si son contribuyentes que tributan en el RIF y adicionalmente tienen ingresos por otra actividad, un ejemplo, salgo a prestar un servicio de transporte, pero tengo una miscelánea o tengo una papelería y estoy tributando en el RIF, por los ingresos de la plataforma, pues voy a considerar que es un pago definitivo. Y en materia de IVA también voy a poder continuar con los beneficios que tengo en el régimen de incorporación por los ingresos adicionales o los ingresos por otra actividad, ¿sí? El pago de renta que se entiende hecho por la retención, o esa retención mejor dicho, sí la podría acreditar contra el pago bimestral. Corrijo, había dicho que era pago definitivo, no, en IVA sí, en renta no. Esa retención la voy a poder aplicar contra el pago bimestral cuando declare los ingresos totales que se obtuvieron tanto por el servicio de transporte como por las actividades adicionales. Entonces, ustedes podrán advertir que la facilidad pues empieza a ver en este sentido de no presentar pagos provisionales, no hacer declaraciones mensuales en IVA, y esas retenciones al final las podrían estar acreditando. Dentro del paquete de reglas en la miscelánea que se publicaron, como se comentó el 29 de abril, hay diversos beneficios. Dentro de ellos está, por ejemplo, para la plataforma, ejercer esta opción o al ejercer esta opción es a través de un caso SAC, se le llama, de un aviso a través de nuestro portal de internet, ¿no? Y entonces las personas o las plataformas, vamos a llamarlas así, tecnológicas, que opten por retener ICR IVA, y aquí lo que les puedo comentar es que derivado de los trabajos que se han tenido con las diversas plataformas que operan en México, pues ha tenido una reacción muy favorable y se han sumado en su mayoría a esta opción, ¿sí? Han mostrado su interés por colaborar y por formar parte de este esquema de retención de renta y de IVA. Entonces ellas van a ejercer esta opción presentando, como lo comenté, un caso de aclaración en el portal del SAT. Eso está previsto en la regla 311.13. Otro punto importante que destacar es que las personas físicas, hablando de los transportistas o los repartidores, no tendrían que presentar un aviso de actualización de obligaciones si la plataforma cumple con las obligaciones que se comentaron al principio. Si la plataforma ejerce su opción.
emite sus comprobantes a ustedes y hace las retenciones que se establecen con esa información que le van a proporcionar al SAT. El SAT, por autoridad, va a actualizar sus obligaciones fiscales de las personas físicas sin necesidad de que tengan que presentar un aviso. Entonces ese podríamos señalarlo como un beneficio adicional. No tendrán que presentar un aviso de actualización, sino con la información que proporcione la plataforma se va a actualizar, o el SAT va a actualizar sus actividades económicas. Ok, actualización de información. La autoridad fiscal actualizará las obligaciones de las personas físicas y aquellos contribuyentes que no estén de acuerdo. Este punto es importante y hago otro paréntesis. En las redes se ha cuestionado si todos quienes prestan servicio van a poder ejercer la opción o no de que se les retenga. Como está diseñado el esquema es para que la plataforma les retenga a todos, partiendo de ese principio. La plataforma va a hacer la retención de todos. Quien tiene la posibilidad de ejercer la opción de que no me retengan o de señalarle a la plataforma no me retenga son los RIF, los contribuyentes que tributan en RIF, que únicamente tienen ingresos por la prestación de servicios o entrega de alimentos, de transporte o entrega de alimentos. El resto de los contribuyentes van a tener o la plataforma les va a efectuar esta retención. ¿Qué sucede si termina mi relación con una plataforma o ya no quiero que la plataforma me retenga? Entonces sí tendré que presentar un aviso a través del portal de internet del SAT en términos de la regla, o bueno, así lo establece la regla 31114. Con esto se actualizarían las obligaciones y el contribuyente prestador del servicio pues ya no tendría por qué ver reflejada la retención a cabo de la plataforma. Otro punto importante que destacar es la opción para los RIF. Como lo comentaba, los RIF podrán manifestar a las plataformas por escrito a través de la propia aplicación si quieren o no que se les realice la retención. Porque esto es importante destacar, porque un contribuyente que hoy en día está tributando en el RIF pues tiene ciertos beneficios también, como lo comentaba, una reducción en el impuesto sobre la renta. Entonces será decisión de estos contribuyentes si continúan cumpliendo con sus obligaciones fiscales como lo establece la ley y como lo han venido haciendo, o bien para tener esta simplificación de ya no hacer pagos bimestrales, de ya no presentar declaración de renta o de IVA, pues decirle a la plataforma: oye plataforma, yo soy RIF, únicamente tengo ingresos por la prestación de estos servicios, yo quiero que tú me hagas la retención. Entonces se va a hacer la retención y el contribuyente pues va a tener el beneficio de no hacer declaraciones. Los contribuyentes RIF que presten servicios de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos, que ya no deseen que la plataforma tecnológica les continúe realizando las retenciones de renta y de IVA, deberán de presentar un aviso de actualización de actividades económicas y de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 71/CFF, denominada Aviso de Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones del anexo 1A de la Resolución Miscelánea para 2019, indicando que el impuesto lo pagará por cuenta propia. El esquema de retenciones está diseñado principalmente para la simplificación administrativa de aquellos contribuyentes que por su capacidad económica no requieren tanta formalidad como lo establece la ley, que es llevar contabilidad, hacer el cálculo de impuestos, y principalmente el beneficio más palpable es el pago del impuesto sobre una tasa menor a la prevista por la ley. Ahora, siguiendo con otro tema, que es la variación del esquema. Dice: las personas físicas que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros o de alimentos, estamos hablando del régimen de incorporación fiscal, que optaron por la facilidad establecida en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, por única ocasión podrán variar dicho esquema de facilidades para optar porque las personas morales que prestan el servicio de plataformas tecnológicas les efectúen la retención. En ese sentido, al ejercer el esquema de retención conforme a la regla 31112,
se entiende que dejan de optar por aplicar los beneficios de reducción en el pago del impuesto al valor agregado previstos en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Esto se contiene establecido en la regla 31117. Beneficios del artículo 23. Las personas físicas que presten el servicio de transporte terrestre de pasajeros o de alimentos, RIF, y además obtengan ingresos por otras actividades empresariales dentro del RIF, podrán continuar aplicando las facilidades establecidas en el artículo 23 para aplicarlas a los ingresos percibidos por las actividades empresariales distintas a la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y alimentos. Es decir, los beneficios establecidos en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación única y exclusivamente serán aplicables a los ingresos que se perciban por otras actividades distintas a la prestación de servicios de transportes. Si por un lado yo obtengo ingresos derivados de una tienda miscelánea y por el otro también realizo actividades y obtengo ingresos por prestación de servicios de transporte, puedo obtener los beneficios del artículo 23 única y exclusivamente respecto de aquellos ingresos que provengan de mi actividad empresarial distinta a la prestación de servicios de transporte, es decir, únicamente para aquellos ingresos que provengan de mi tienda miscelánea, ¿no? Y puedo optar también porque se me sigue haciendo las retenciones conforme a estas reglas por los ingresos que obtenga derivados de la prestación de servicios de transporte. El complemento. Muchas dudas han surgido respecto del complemento. Bueno, el complemento denominado servicio de plataforma tecnológica que deben de emitir las plataformas se incorporará al CFDI de retenciones e información de pagos que entreguen las plataformas a los prestadores de servicios. Este complemento ya fue publicado en el portal del SAT el 30 de abril de 2019 y entrará en vigor el 30 de mayo de 2019. No obstante, se puede utilizar voluntariamente, es decir, estamos en un proceso para efecto de que lo conozcan, de que lo vayan utilizando de forma voluntaria. Actualmente no es obligatorio, sin embargo, pues ya se encuentra este complemento publicado en el portal del SAT para que lo consulte, ¿no? Algo muy importante es que las personas físicas que tributen en el régimen de incorporación fiscal, que únicamente por la prestación de servicio de transporte de pasajeros o de entrega de alimentos que obtengan un saldo a favor derivado de las retenciones que les efectúa la plataforma para efectos del impuesto sobre la renta o IVA, dicho saldo no dará lugar a la devolución, compensación o acreditamiento. Es decir, no procede la devolución, compensación o acreditamiento respecto de aquellos saldos a favor generados por personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal y que únicamente obtienen ingresos por la prestación de servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos. Momento para la presentación del aviso de actualización. Aquellas personas que presten servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos que deban presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a que se refiere a la ficha de trámite 77, diagonal CFF, podrán hacerlo a partir del 1 de junio de 2019. Y finalmente, la confirmación de la opción. Las plataformas tecnológicas deberán solicitar a los contribuyentes que tributen en el régimen de incorporación fiscal y presten exclusivamente los servicios de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos la confirmación de que ejercen la opción de retención del impuesto sobre la renta e IVA, y los prestadores de servicios deberán manifestar dicha opción por escrito o a través de la plataforma tecnológica. Pues ya para concluir, la verdad, somos conscientes que pues es mucha información que a través tenemos poco tiempo. Si ustedes gustan y nos hacen llegar sus inquietudes a través de los canales establecidos, pues podríamos ampliar o hacer una nueva sesión. Muy bien, pasamos ahora a la primera pregunta. ¿Qué pasa si estas aplicaciones no retienen?
Bueno, ¿qué pasaría? Pues que los conductores o los choferes tendrían que cumplir con sus obligaciones fiscales conforme a código y tendrían esta carga administrativa de la cual pues ya no se pretende ya no lo realicen, es decir, tendrían que presentar para efectos de impuesto sobre la renta sus declaraciones provisionales a cuenta del impuesto anual, presentar su declaración anual, y para efectos de IVA tendrían que presentar sus declaraciones definitivas de manera mensual, además de la carga tributaria, que es llevar su contabilidad a través de alguna de las aplicaciones aplicaciones electrónicas que provee el SAT o por cuenta propia, y además tendrían la obligación de facturar de manera directa. Entonces, ¿la declaración es mensual o bimestral? Estamos hablando, entiendo, de la obligación como contribuyente independiente. Si están en un régimen de actividad empresarial, la declaración de renta es mensual, es un pago provisional mensual. En régimen de incorporación es bimestral. ¿Qué sucede si la plataforma les retiene? Si tienen ingresos puros por la prestación de servicios de plataforma, no tendrían que hacer declaración ni mensual ni bimestral, dependiendo del régimen. Puede ser opcional el que te retengan el impuesto sobre la renta y el IVA mediante escrito de la plataforma. Sí, efectivamente, este esquema es un esquema opcional tanto para la plataforma como para los choferes o conductores, a través de la cual tendrán que emitir un escrito libre en el cual ejerzan dicha opción, o a través de la propia plataforma, por la cual manifiesten su voluntad de que se les incorpore a este esquema de retenciones. No es obligatorio. Importante ahí que, como lo comentaba anteriormente, quien tiene la posibilidad de decidir o ejercer Claro. esta opción son los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Claro. Si estoy en sueldos y salario y me di de alta en actividad empresarial para el Uber, ¿puedo optar porque Uber me retenga o puedo elegir y seguir presentando yo mis declaraciones? Ok, en este caso, si ya estás dado de alta en la actividad empresarial, tienes que continuar en la actividad empresarial. Uber te va a retener porque es una de las plataformas que está buscando la opción o buscando ejercer esta opción de retención. Uber te va a retener, tú vas a continuar tributando en la actividad empresarial, y las retenciones que te haga para efectos de impuesto sobre la renta las vas a poder acreditar en tus declaraciones, ¿no? Si estoy dado de alta como RIF y solo tengo esta actividad, ¿debo entrar a estas facilidades? ¿Y cómo expongo a la plataforma Uber? Ok, si es un RIF puro, es decir, si solamente obtiene ingresos por la prestación de servicio de transporte, sí deberá realizar la manifestación a la plataforma para efecto de la retención, y en su caso, si tuviera otra actividad, como lo mencionamos, pudiera ejercer la opción de que los ingresos por esa otra actividad sigan tributando, y si optó por los beneficios establecidos en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, podrá llevar a cabo tanto el beneficio por aquellos ingresos por la otra actividad que dispone el artículo 23, y el tema de la retención por los ingresos que provengan por la prestación de servicios de transporte de personas o de bienes. No quiero optar porque me retengan impuestos, ¿qué puedo hacer? Insisto, la opción la tienen los contribuyentes que tributan en RIF exclusivamente. Si ya estás en una plataforma, la plataforma va a hacer la retención. No hay ningún problema porque tú vas a continuar con tu régimen fiscal en actividad empresarial. Únicamente vas a acreditar la retención que te hicieron en tus pagos, en tus declaraciones de pago provisional. No hay, ustedes en la actividad empresarial no tendrían ese beneficio, o esa opción o segunda opción de decirle no me retengas. Ahí sí les va a hacer la plataforma la retención y lo van a poder acreditar. El IVA pues, se va a considerar definitivo, entonces ese ya no jugaría en su declaración mensual de IVA. Los usuarios no piden factura, no hay retención del impuesto sobre la renta en ese momento.
o la retención se va a dar semanal? Bueno, aquí creo que son dos temas distintos. Uno es si el usuario de este tipo de servicios no pide la factura, este ingreso se debería de considerar dentro de una factura global que, como dijimos, puede ser emitida de manera diaria, semanal, mensual o bimestral, dependiendo, bueno, bimestral únicamente para RIF. Por esa situación no tiene nada que ver respecto de la retención. La retención la tendrá que realizar la plataforma tecnológica respecto de aquellos ingresos que haya obtenido o generado el chofer por la prestación de dichos servicios. Entonces, una cosa es que el usuario final me pida o no la factura, y otra muy distinta es la obligación que va a tener la plataforma de retener por concepto de impuesto sobre la renta e IVA. ¿Las retenciones de ICR e IVA se verán reflejadas en los CFDIs que emita o solo las retendrá la persona moral que da servicio de plataforma tecnológica? Las retenciones se van a ver reflejadas en el comprobante que les entregue la plataforma a ustedes como prestadores de servicio, no en el comprobante que se le emita al usuario final, ¿sí? Ahí cuando ustedes, la plataforma tendrá obligación de entregarles el CFDI con el complemento. Lo importante, ese complemento que comentaba Rodrigo, pues es un complemento que tendrá que utilizar la plataforma tecnológica. En él se van a desglosar todos los viajes y los importes por lo cual ustedes obtuvieron ingreso. Entonces esta retención se va a reflejar en este CFDI de retenciones que se les va a tener que entregar por parte de la plataforma. Disculpe, para ver si entendí bien, si tributo en RIF, ¿no tendré obligación de presentar declaraciones bimestrales? Bien, efectivamente uno de los beneficios es que los contribuyentes que tributan en RIF puedan optar porque la plataforma tecnológica les realice las retenciones y a su vez haga el entero del impuesto de manera directa, y por lo tanto se les exime de la obligación de seguir presentando sus obligaciones bimestrales conforme lo venían haciendo de acuerdo al régimen de incorporación fiscal. Pero es para que insistimos mucho en el tema de que solamente los contribuyentes RIF son aquellos que pueden optar por ejercer dicha opción. Los demás, la plataforma les hará la retención de manera directa sin que puedan ejercer la opción o no de que se les retenga. Si soy RIF y únicamente me dedico a Uber y opto porque me retengan, ¿dejo de tributar en el RIF? Si más adelante dejara de ser Uber y cambio de actividad, ¿pudiera continuar como RIF? Esta es una muy buena pregunta, la verdad. La primera parte les podría decir, si eres RIF, puedes optar ahorita porque la plataforma te retenga, con los beneficios que ya hemos comentado, te evitarías, tienes ingresos exclusivamente de RIF, te evitarías hacer pagos bimestrales. Si el día de mañana dejas de realizar esta actividad, pues tendrías que señalar a la plataforma que ya no deseas esa opción o que ya no vas a laborar con ellos, ¿no? Y si realizas otras actividades distintas, podrás continuar con el RIF con los beneficios que tiene este régimen, ¿sí? Recuerden que este es un esquema de facilidad y es una opción. Tú tienes opción ahorita en la plataforma de que te haga la retención y te evitas esta carga. Si el día de mañana vas a poner un negocio y deseas continuar en el RIF, vas a seguir en el RIF, es decir, porque la plataforma te retenga, no dejas de ser RIF, y cuando quieras poner otro negocio vas a continuar con los beneficios del régimen. Claro, atendiendo, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto, pues si ya estamos hablando que pasaron 4 años, pues tu reducción del impuesto va a ser del 60%, ya no podrás retomar el 100% por las otras actividades. Pero sí, y es muy buena esa pregunta. ¿Cuál es el siguiente pregunta? ¿Cuál es el fundamento de retención del 8 del IVA y 3 de renta? Pues bueno, como lo comentábamos, es un esquema que está en una regla de facilidad. El SAT tiene facultades para establecer este esquema de retención, partiendo de que pues en ley la tasa de IVA, por ejemplo, es del 16, pues el esquema de facilidad es del 8. El fundamento es la regla de miscelánea. ¿La plataforma tecnológica es un sistema de facturación? No, la plataforma tecnológica
es simplemente el medio a través del cual personas morales, ya sea residentes en México o en el extranjero, ponen a servicio de personas físicas que prestan servicio de transporte de personas o de alimentos, para efecto de que terceras personas contraten sus servicios y a través de ellos se conecten tanto los usuarios de un servicio de transporte como los prestadores de dicho servicio. Pero no tendría que confundirse este tipo de plataformas tecnológicas con aquellas personas morales que se dedican a la facturación electrónica y emisión de CFDIs.